Buen día chicos, este día veremos lo que es el singular y el plural de las palabras y los nombres. Comenzaremos viendo su significado. Singular. Un nombre está en singular cuando se designa solamente a un ser o una cosa, por ejemplo, cosa, hoja, idea, o un conjunto de seres, por ejemplo, ejército u orquesta, y se caracteriza por la ausencia del morfema de número. El plural. Un nombre está en plural cuando se designa dos o más seres o cosas, por ejemplo, casa, hoja, idea, o dos o más conjuntos de seres, por ejemplo, ejército, orquesta, y lo acompaña el morfema e y el morfema es. Y tenemos un ejemplo acá. En singular sería lápiz y en plural sería lápices. La formación, las reglas de formación, en este caso existe una regla general, que es la principal, que me dice si un nombre en singular termina en vocal, su plural se forma añadiendo el morfema S. Si termina en consonante, su plural se forma añadiendo el morfema flexivo ES. Y tenemos acá el ejemplo donde casa termina en consonante A y su plural se formaría solo agregando la letra S, sería casas, donde hay muchas casas. Las reglas especiales parten ya conforme a las diferentes palabras que conocemos y me dice una, nombres en singular ya que terminadas en S, ya existen palabras las cuales terminan en S. Por ejemplo, si es monosílabo, un ejemplo de monosílabo, acuérdense que el monosílabo es aquella palabra que está compuesta solo por una sílaba, una sola fuerza de voz. Por ejemplo, Dios, haz, mes. O una palabra polisílaba que ya tiene diferentes sílabas, dos o más sílabas, aguda, que es, por ejemplo, revés y compás. Se le agrega el morfema ES, ¿sí? Por ejemplo, dioses, haces, meses, reveses, compases. Después me dice, si en nombre polisílabo o es una palabra aguda, por ejemplo, virus, lunes, crisis, análisis, bíceps, no recibe morfema, por lo que sabemos que está en plural, por los determinantes y adjetivos que lo acompañan. Por ejemplo, si yo quiero decir el plural de lunes, voy a decir los lunes. Si yo quiero decir el plural de crisis, voy a decir la crisis o las crisis. Y asimismo con análisis. Terminado en S, ya se entiende como que está en plural. Pero ¿quién me lo dice? ¿Quién me determina que está en plural? Me lo determina el determinante o el adjetivo que lo acompaña. En este caso sería el análisis. Nombres que en singular terminan en vocal tónica, recordando que la vocal tónica o la sílaba tónica es donde está la mayor fuerza de voz. Dice, en la formación del plural de estos nombres fluctúan los morfemas ES. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nombres polisílabos acobados en vocal tónica. Rubíes. Si yo digo la palabra rubí, solo la palabra rubí, yo sé que está tildado en la letra I, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo decirlo de las dos maneras. Puedo decirlo rubíes o puedo decir rubíes. La palabra bambú, terminado y tildado en la U, me dice bambúes o bambús. La palabra mamá o papá, en este caso, de una sola vez yo sé que termina en S, porque si estoy hablando de muchas mamás, voy a decir mamás con S, agrego el morfema S. De ahí me dice nombres polisílabos acabados en vocal, por ejemplo, AES, IES, OES, UES. Dice con la vocal E sería ES, de una sola vez. De ahí me dice nombres que terminen en diptongos tónicos, por ejemplo, buey sería bueyes. La palabra ley sería leyes y la palabra rey sería reyes. En este caso yo agrego la palabra o el morfema ES. Nombres no contables. En este caso, los nombres no contables. ¿Qué son los nombres no contables?
Los nombres no contables son aquellos a los cuales yo no le puedo asignar una cantidad. Veámoslo de esta manera. Yo no puedo contar lo que es la arena, el aceite, el café, la alegría, el amor. Son cosas no contables porque yo no tengo un número específico de asignarles una cantidad. Entonces, se llaman no contables. Sin embargo, los escuchamos, dice acá, sin embargo, los escuchamos alguna vez en plural, pero no para indicar dos o más objetos, sino para dar más énfasis o fuerza en la expresión. Y por ejemplo, dice, el agua corría impetuosa calle abajo. Entonces yo las puedo escuchar como las aguas corrían impetuosas calle abajo. ¿Cuál es la diferencia? Si utiliza el plural, en este caso yo no puedo contabilizar el agua, pero cuando utilizo esto, las aguas, se escucha una profundidad y una fuerza en la expresión. Por eso, en los nombres no contables, al agregar ES, puedo hacer fuerza en la expresión o en la oración que yo voy a decir. Los colectivos e individuales. ¿Qué son los colectivos e individuales? Los colectivos son esas palabras en las cuales yo se les asigno, básicamente, les asigno un nombre para la cantidad cuando se refiere a individual. En ese caso me dice, los nombres que en singular designan un ser o una cosa contable se le llaman nombres individuales. Por ejemplo, cliente, músico, abeja, soldado. Individualmente, si yo voy a una tienda y compro, soy un cliente individualmente, ¿verdad? Una abeja, si aparece una abeja en mi casa, es una abeja. Solamente estoy hablando de una cantidad. Y me dice, y su plural indica dos o más. Clientes, músicos, abejas, soldados. En este caso, digo clientes. Por ejemplo, en una tienda llegan a comprar diferentes personas, son clientes, son varios clientes, ¿sí? Pero si los nombres en singular designan un conjunto de seres contables, se le llaman nombres colectivos, perdón. Por ejemplo, clientela. ¿A qué se refiere con la clientela? Son muchos clientes. La clientela son todas las personas que van a llegar a comprar a la tienda. No sé cuántas van a ser, entonces eso se convierte en una clientela. Enjambre. ¿Qué es un enjambre? Un enjambre son muchas abejas donde yo no puedo contar. Entonces llaman colectivos. El ejército. ¿Por qué ejército? Porque es un conjunto de soldados. Entonces, cuando pasan de ser individuales a un grupo, se le llaman nombres colectivos. Y hay diferentes palabras a las cuales se les agrega su propio colectivo. Su plural designa dos o más conjuntos de seres contables, los ejércitos. Ahora estoy viendo cómo sería el plural de los nombres colectivos y de los nombres individuales. Entonces, si el colectivo de un soldado, soldado es individual, el colectivo sería ejército. ¿Cómo sería el plural de ejército? Sería ejércitos, ¿sí? Se enfrentaron en ese lugar. Los ejércitos se enfrentaron en ese lugar. Ahora vamos a ver el plural en palabras latinas. Las palabras latinas, en este caso, son las que se han generalizado del castellano. Siguen la forma general en la formación del plural. Por ejemplo, la palabra álbum, terminada en M, álbum. El plural sería álbumes. ¿Por qué? Se le agrega el ES. Todas las palabras, y por ejemplo, estas que aparecen acá, están en singular y son propias de latín. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea del día de ahora? Investigar de estas cuatro palabras que aparecen acá, perdón, de las cuatro palabras que aparecen acá, vamos a investigar cuál es su significado y vamos a investigar cómo sería su plural. En ese caso, el hiperbatón. ¿Qué es hiperbatón? Nosotros ya lo vimos, es una figura literaria, que es un currículum, que es un memorándum y que es un tedeum, ¿sí? Lo vamos a investigar y vamos a buscar cuál es su plural. Ahora vamos con el plural en los nombres propios. ¿Cuáles son los nombres propios? Son los nombres de las personas, nombres que se les designa a un objeto o a algo propiamente de él. Según la regla general, quiere decir que los nombres propios se aplican según la regla general. Dice
Si son nombres de personas y los usamos para referirnos a un conjunto de ellas que se llaman así. En mi clase hay 4 Luisas. Quiere decir que hay 4 personas llamadas Luisa, ¿sí? Ahora me dice, mañana es Santo de los Pedros. Yo recuerdo haberles explicado que el Día de los Santos se les llama a la fecha en la antigüedad, se le llamaba a los días de la semana según el día de nacimiento. Había un santo específico que se había designado, entonces a las personas que nacían ese día se les ponía con ese nombre. Entonces, mañana es Santo de los Pedros. A las personas que se llaman Pedros se les celebra ese día. Es según la antigüedad, ¿verdad? Se expresan apellidos o dinastías, me dice acá. Se expresan apellidos o dinastías. Vendrán a visitarnos los Montalvos. En este caso, es un apellido o dinastía. Puede ser, veremos los reyes. En este caso nos referimos a los reyes en España, ¿verdad? Entonces se hace en plural. Ahora vienen las exceptuaciones. En este caso se exceptúan, y me dice la primera, los apellidos acabados en Z o en S, por ejemplo, los Rodríguez. Yo sé que en este caso el apellido Rodríguez ya lleva Z, entonces no existe un plural para este nombre propio, ¿sí? Para este apellido. Entonces se dice Rodríguez. Los apellidos que son de origen castellano, como Betker, ¿sí? En ese caso, se le asigna, perdón, los apellidos que no son de origen castellano, yo dije que son. En ese caso, se les asigna solo el determinante los, ¿sí? Y no cambian su escritura. Ahora, los apellidos de artistas conocidos, como los Machado. Los Machado son unos escritores españoles. Entonces, a estas personas se les asigna el determinante o el adjetivo que los va a acompañar, igual a los que no son de origen castellano e igual a los que son determinados en Z o en S. Por ejemplo, el apellido Pérez, ¿sí? No se va a decir los Péreces, o sea, agregándole S, sino que lo que se hace es que se adjunta un determinante o un adjetivo para designar que son varios. Ahora, tenemos una actividad para practicar en la página 145 y la página 146 de nuestro libro de texto para poder practicar un poco sobre el plural y el singular de las palabras. Nos vemos, chicos, en la siguiente clase.